¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias una semana más desde este canal por dejarnos entrar en sus hogares con más salud. Hoy tenemos un programa bastante especial para mí, por las personas que nos acompañan en este plató. Hablaremos sobre hipertensión arterial con José Gutiérrez, residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Seguiremos con la sección de Noticias Breves en Salud por Guzmán Rodríguez, pero ¿qué les parece si empezamos ya con nuestro primer invitado que está en el otro lado de nuestro plató? Bueno, hoy está con nosotros una de las personas para mí que más admiro y más respeto en mi mundo laboral. No es otro que esa persona que está todos los días conmigo intentando que saquemos adelante los pacientes de nuestra consulta. Les estoy hablando de Juan Marrero. ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa con Más Salud. A ustedes por invitarme. Hoy vamos a hablar de unos temas que a ti más te apasionan, más te gusta y que nosotros que el pie diabético. Pie diabético. ¿Por qué te gusta tanto este tema, Juan? Siempre trabajé en cirugía y siempre pues, me apasionaba la cosa de la diabetes, las complicaciones de la diabetes y en concreto la del pie diabético. ¿Pero qué es exactamente un pie diabético? Lo etiquetamos como cualquier lesión que un paciente diabético presente en las extremidades inferiores. ¿Es muy frecuente esta patología, Juan? Pienso que sí. Alrededor de cada 10 personas diabéticas, 3 desarrollan un pie diabético. O sea que es una proporción bastante importante. Alta, sí. Pero además estamos hablando que también puede tener una de las consecuencias más graves y que más temen en realidad todos los pacientes diabéticos. Que son las amputaciones. Exactamente, estamos hablando que la causa más importante de amputación en el mundo occidental es haber padecido un pie diabético. Correcto, el pie diabético. Está en el 85% de los amputados, o sea, el 85% de esos amputados desarrollaron en su día un pie diabético. ¿Qué te parece si pasamos a hablar de los factores que podemos controlar para evitar que las personas desarrollen un pie diabético? Muy bien. Pues en primer lugar, tratar de los niveles de azúcar en sangre, mantenerlos en cifras adecuadas, evitar el sobrepeso, tener buen control de la tensión arterial, tener a raya el colesterol y los triglicéridos. Por supuesto, realizar ejercicio físico y uno de los más importantes, dejar de fumar. Y después hay otros factores que tú también siempre recalcas en el día a día de la consulta. Sí, por supuesto, la infección, la escasez de aporte sanguíneo, la mala circulación de esos pacientes en las extremidades inferiores y la falta de sensibilidad en las piernas. Se produce lo que llamamos la neuropatía diabética, que es otra de las consecuencias que muchos de los pacientes diabéticos también van desarrollando con el paso de los años. Sí, se va perdiendo la sensibilidad y cualquier accidente, como puede ser clavarse un clavo o una fractura de un dedo, ellos no lo sienten. O sea que eso es muy importante. Vamos con los consejos básicos, que es lo más importante por lo que tú has venido hoy al programa. Una cosa que siempre insiste, que yo te oigo de una consulta a otra, es que se miren diariamente los pies. Muy importante, impresionar diariamente los pies. Si el paciente no puede, se puede ayudar de un espejo o mejor el cuidador que los examine. Precisamente por esa alteración de la sensibilidad que tiene, que no se va a notar. De la falta de riego y en fin. Otro aspecto muy importante es lavarse los pies a diario. A diario, sí señor. Vale. Y secarse bien, adecuadamente, incluso en medio de los dedos. Muy importante porque nadie lo hace. O sea, nadie se seca entre los dedos y no es secarse, no es pasarse la toalla y raspar con ella, sino a base de presión solamente. Dejarlos secos, los espacios interdigitales que llamamos. Eso evitará, por ejemplo, entre otras cosas, que se desarrollen infecciones. Por supuesto. Vigilar el cambio de coloración en el pie. Sí. ¿Por qué, Juan? Pues porque son pequeños avisos que te dan una manchita negra que no le damos mayor importancia, puede tener un problema grave. O una alteración a color rojo. Un cambio de color de la piel muy roja o muy, qué sé yo, cambio en sí de la piel de lo que es normal del paciente, de un día a otro, lo que sea. Otra de las consecuencias que se van desarrollando también en aquellas personas que van perdiendo la circulación es que, por ejemplo, van perdiendo los pelos que tenemos en el dorso de los dedos, ¿no? Es un síntoma importante, esa digamos, pérdida de vello en los deditos. Importante siempre mirar si hay alguna rosadura, algún corte, alguna llaga. Alguna deformidad, sí. Vigilar también los cambios de temperatura. Sí, eso, la temperatura del pie generalmente indica,
sea, un pie frío indica que no hay un buen riego, una buena circulación en las piernas, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Y también a veces cuando está excesivamente caliente es que a lo mejor puede haber una infección debajo. Por supuesto, por supuesto. Importantísimo. No utilizar ni corta uñas, ni tijeras curvas, ni cuchillas, ni agentes abrasivos. Por Simplemente ejemplo, no utilizar lejía para limpiarse los pies. Es muy común. Como desinfecta, pues para adentro con ella. Bien, es importante que si aparece alguna ampolla, no reventarla. Solemos pincharla. No, es que la aguja estaba limpia. No, no. Estamos abriendo una ventana a una posible infección de esa zona. Efectivamente. Otra cosa que tú siempre insistes muchísimo es que se revisen las uñas, pero también que se las corten de forma adecuada. Correcto. No se pueden cortar las uñas curvas, ni las puntas, ni nada, sino más que cortarlas, mejor limarlas. Y si hay que cortarlas, porque sean en línea recta. Y si no lo sabemos hacer, mejor un podólogo. Por supuesto. Es el especialista del pie. En cuanto a las cremas hidratantes... Sí, van muy bien, sobre todo en esos pies secos. Tenga en cuenta que los pies no tienen células sebáceas, entonces de por sí es seco. Hay que hidratarlas y cuando se forman grietas, igual. O sea, cada 24 o 48 horas, unas lociones de cualquier crema hidratante, pero nunca entre los dedos. Exactamente, porque también puede favorecer el tema de las infecciones. Correcto. No caminar descalzo. No caminar descalzo, nunca. Que esto sí lo hacen bastantes personas dentro de casa. Dentro de casa todo el mundo y en la playa. Es importante siempre utilizar por lo menos unas cholillas, ¿no? Para caminar. Un calzado adecuado. Otro aspecto que recalcas tú es que los calcetines, aparte de que se deben cambiar diariamente, que no sean muy apretados. Ni muy holgados ni muy apretados y mejor que no tengan costuras, para que no hagan presión sobre la planta del pie. Y por tanto esa presión evite las rosaduras. Correcto. Y un detalle importante en cuanto cuando cambiamos de zapatos, vamos a comprar un zapato nuevo, que sea por la tarde, porque tiene el tamaño real del pie. Sí, porque a lo largo del día el pie se suele ir hinchando un poquito. Entonces, para que luego no estén apretados. Correcto. También incluso en algunas personas puede ser necesario el uso de plantillas. De plantillas, de descarga, o simplemente porque su pie no apoye correctamente. Claro, puede estar apoyando una zona más del pie y eso favorece... dañando la otra. Exactamente. Dañando la otra. Importantísimo también que lo dijiste al principio, practicar ejercicio físico de forma diaria. Eso incluso a los no diabéticos le aconsejaría que caminaran todos los días. El que quiera caminar, el que no, pues hay bicicleta, hay, en fin, un montón de opciones. Que hay muchas actividades para si quieren no salir de casa, sí. ¿no? Todas las que quieran. Eso es importante porque no solo mejora la circulación sanguínea que llega al pie, sino incluso la de las venas, que es la que lleva la sangre otra vez hacia el corazón. Sí. Muy bien. Y nada más. Son bastantes consejos y necesarios para poder que las personas no desarrollen... Sí, para evitar al menos que una vez que... Si así todo, con esos cuidados, desarrollan un pie diabético, al día siguiente, médico, enfermero o podólogo. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. A ustedes. Seguro que más adelante vuelves otra vez a este programa. Estaría encantado. Pero antes que nada, te voy a enseñar un pequeño vídeo de uno de los factores que dijimos que había que controlar, que era el azúcar en la sangre. Ajá. Vamos a hablar del concepto de la hemoglobina glicada, un concepto muy importante que deben conocer los pacientes con diabetes. Esta es una molécula de hemoglobina, una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. En cambio, esta es una molécula de oxígeno. Cuando la hemoglobina pasa por los pulmones, recoge el oxígeno y luego lo distribuye por todo el organismo. En cambio, el azúcar es una molécula un poco pegajosa y va por el cuerpo uniéndose a otras proteínas, entre ellas la hemoglobina. Así, cuanta mayor cantidad haya de moléculas en el organismo de azúcar, mayor cantidad de moléculas de azúcar se unirán a la hemoglobina. De tal forma que si tu médico o enfermera te dice que tienes una hemoglobina glicada menor del 7%, entonces tienes un correcto control de tus niveles de azúcar y por tanto de tu diabetes. Pero si tienes unos niveles por encima de ese 7%, el control no es tan bueno, por lo que debes hacer cambios en tu plan de tratamiento, entre lo que se incluye controlar lo que comes y aumentar la intensidad y tiempo de ejercicio físico.
Bueno, después del vídeo sobre la hemoglobina glicada, un concepto muy importante que deben tener en cuenta los diabéticos, entre otras cosas, para el tema que hablamos, para el control del pie diabético, vamos con otro de los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes que influyen no solamente en la diabetes, sino en muchísimas otras enfermedades. Les estoy hablando de la hipertensión arterial. Y para ello se encuentra con nosotros José Gutiérrez, residente de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí también en el programa para hablar un tema que tú ves también en el día a día de la consulta. Sí, la hipertensión arterial, una de las más frecuentes en consulta. ¿Pero qué es exactamente eso de la hipertensión arterial o lo que es lo mismo, la tensión arterial alta? Efectivamente. Bueno, tensión arterial se considera la presión que ejerce la sangre sobre las arterias, que son los vasos que salen del corazón a todo el torrente circulatorio o a todo el cuerpo. Pues la hipertensión arterial es las cifras de tensión estas elevadas. Se considera elevadas porque se han hecho una serie de estudios y se ha determinado que a partir de unas cifras se produce daño en todas las arterias si no se controla esta tensión, claro. Significa que la sangre está haciendo mucha más fuerza sobre esa pared de las arterias de lo que debería ser. Claro, ejerce mucha más presión y a la larga esas arterias se van afectando poco a poco. La gente suele tener el concepto de que si no me duele la cabeza no padezco de la tensión arterial. Para nada, la hipertensión no da síntomas, la hipertensión, lo más frecuente es que se ocurra es que el dolor de cabeza es producido por otras causas y no por la hipertensión arterial. O sea que casi siempre es asintomática, que decimos, ¿no? Asintomática. Pero sí es verdad que en esa circunstancia de que no produce síntomas, a la larga sí produce una serie de complicaciones muy importantes. Sí, a todos los niveles. Si estamos hablando de que la hipertensión arterial es el efecto dañino de la presión de la sangre en todo el organismo, pues desde luego el daño se produce en cualquier órgano. En cualquier órgano. Entre ellos, por ejemplo, la visión, ¿no? Efectivamente. La vista. La vista es una de las primeras y gran afectadas. Los daños que se producen en las retinas, que cogidos a tiempo, controlándose la tensión y haciéndose controles, se pueden prevenir, se pueden mejorar. Pero sí, es muy frecuente los daños que se producen sobre las retinas. El otro órgano muy afectado es el sistema nervioso, el cerebro. Para todos es conocido los ictus, los accidentes cerebrovasculares que se producen, entre otras causas, por la hipertensión arterial. En el corazón, pues en el corazón se produce la angina, el infarto, la insuficiencia cardíaca. El corazón está irrigado por arterias, las arterias coronarias, y la presión elevada sobre estas arterias, se produce un daño a largo plazo, a largo mediano plazo, que conlleva a la angina, el infarto y la insuficiencia cardíaca. En este caso, porque no permite que el oxígeno termine de irrigar bien al corazón. Efectivamente, y el corazón se empieza a dañar, se produce la angina, se produce el infarto y ya a situaciones más avanzadas pues se produce lo que llamamos insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para bombear la sangre a todo el torrente circulatorio. Estamos hablando de cuando se produce una angina, un infarto, una insuficiencia cardíaca o un ictus, ahí ya estamos hablando de una complicación de uno con unos síntomas, pero también hay órganos que se van deteriorando sin producir síntomas, como por ejemplo el riñón, ¿no? Efectivamente, el riñón no se siente, no duele, no se afecta, pero sí es un gran afectado. La presión arterial sobre el sistema renal produce a su vez más hipertensión y por otro lado daño progresivo de la nefrona, es decir, la estructura que hace la función del riñón y a la larga termina afectándose o dejando de funcionar. Y otro de las complicaciones también, por eso que se afectan todas las arterias del cuerpo, son pues los grandes vasos sanguíneos que van hacia las piernas, por ejemplo, ¿no? Produciendo lo que se llama claudicación intermitente, que no es otra cosa que, José. La claudicación intermitente es un síntoma, un signo que se produce cuando las arterias están muy colapsadas de ateroma o calcificadas por el daño que se ha producido, entre otras cosas, por la hipertensión arterial, y la claudicación es el dolor que se produce al caminar. Las personas se quejan que cuando empiezan a caminar sienten un dolor intenso que no les permite continuar la marcha. Generalmente lo más frecuente es que se produzca a nivel de las pantorrillas, y hay un síndrome muy característico que es el síndrome del escaparate, porque las personas se van parando cada cierto tiempo para que se les alivie un poquito el dolor, ¿no? Efectivamente, sí, el escaparate, porque paran en cada escaparate a mirar lo que pasa, pero en definitiva lo que están haciendo es esperando que nuevamente llegue la sangre a la musculatura de las piernas y se quite el dolor. Es como si fuese la angina, pero en vez del corazón, de las piernas, el dolor de la angina, ¿no? Efectivamente. Y otro también
otros síntomas que pasan desapercibidos en relación con que la gente no lo relaciona con la tensión arterial, y es la impotencia funcional, en este caso, pues la falta de erección del pene. Efectivamente, sí, sí, como hemos hablado, las arterias irrigan toda la estructura, todos los órganos de nuestra economía, y el sistema sexual, los órganos genitales y sexuales están irrigados por arterias. También el daño que se produce a largo plazo desencadena en una disfunción sexual. Muy bien. ¿Qué te parece si, por tanto, enseñamos a las personas a tomar de forma correcta la tensión arterial? Es muy importante, porque sabemos que la toma de la tensión arterial no solo debe realizarse en un centro sanitario, porque muchas veces las personas llegan allí en situaciones no adecuadas por tensión, porque están en la sala de espera durante mucho tiempo, están nerviosos, el síndrome de la bata blanca que se llama, y las cifras tensionales que se toman en el centro de salud no son las mismas que se toman en la casa. Lo ideal sería controlar la tensión arterial en el domicilio de cada cual. Que son las condiciones habituales en las que la persona vive. Efectivamente. Una cosa muy importante es que los aparatos que se utilicen, sean electrónicos o sean manuales, se tome la tensión en el brazo, y evitemos los de las muñecas porque tienen mayor variación, son mucho menos exactos, ¿vale? Sí, esa es una cosa. Otra cuestión es también que lo vemos mucho en la consulta nuestra día a día, cuando decimos a una persona que incluso le vamos a tomar la tensión, y es que suelen cruzar las piernas. Sí, le dices a la persona, para tomarse la tensión, póngase cómodo. Pero bueno, póngase cómodo no significa que cruce las piernas, que se tire hacia adelante. Debe estar en la posición sentada, ¿vale? Erecto, las piernas no deben estar cruzadas, y el brazo, muy importante, debe estar colocado aproximadamente a la altura del corazón. No debe estar sobre las piernas o sobre una almohadilla, a la altura del corazón aproximadamente, que es lo que le decimos a la persona para que se lo grabe, ¿no? Después de un ejercicio físico, ¿cuánto tiempo más o menos, por ejemplo, caminar o subir unas escaleras, debemos esperar para poder controlar la tensión, tomar de forma adecuada la tensión? Depende de la intensidad del ejercicio, debemos esperar entre 30 minutos a una hora, porque toda actividad física, incluso las bebidas, pueden hacer modificaciones de la tensión arterial. La tensión arterial no es una cosa estática, que se mantiene estática durante las 24 horas del día. Entonces hay variaciones, pero lo que queremos es la tensión arterial basal. Tensión arterial basal, en situación de reposo, entre 30 minutos a una hora debemos esperar si hemos hecho una actividad física importante, ¿no? Me acabo de recordar una cosa que también pasa mucho en la consulta, y es que las personas nos dicen, es que la tenía 14:9 y 5 minutos más tarde la tenía 16:7. Y claro, esa variación es lo normal. La tensión arterial no siempre es la misma, sino va cambiando según nos movamos, incluso aunque solo movamos los brazos. Claro, es que el sistema circulatorio está diseñado para ejercer esos cambios en dependencia de las necesidades del cuerpo. Es decir, si vamos a correr necesitamos más tensión arterial, si vamos a estar acostados durmiendo necesitamos menos tensión arterial, y hay variaciones durante el día en todas las actividades. Otra cosa que yo siempre le digo a las personas, o por lo menos intento decírselo si me acuerdo, es que no se tomen la tensión arterial si no han orinado. Porque esa misma ganas de querer ir a orinar hace que aumente la tensión arterial, con lo cual sería una falsa toma. Claro, se le dice a las personas, se le dice, tómese la tensión arterial por la mañana. Bueno, la mañana lo interpretan como el primer momento desde que abro los ojos, y a veces hay deseos, efectivamente, de ir al baño, de orinar, y si tenemos deseo de orinar, si nos hemos tomado un café, si desgraciadamente se han fumado un cigarrillo, estas cosas varían, la tensión arterial no debe realizarse en ese momento la toma. ¿Con ropa? ¿Sin ropa? Bueno, el sitio donde se coloca el manguito debe estar sin ropa, y por encima del manguito no debe estar lo típico de que te suben las mangas por encima y te aprietas y te haces una presión, pues ya da una cifra alterada de la tensión arterial. Ese manguito debe estar por unos 2 dedos por encima de la flexura del codo, y la manguerita del tensiómetro debe quedar por la zona anterior del antebrazo, por la zona palmar del brazo. Efectivamente. Del antebrazo. Otra cuestión también es que muchas personas con sobrepeso o con obesidad se compran un manguito no adecuado para ellos, sino un manguito que está estrecho. Sí, sí, ese manguito que, bueno, si tenemos el brazo muy gordo, y ese manguito que cuando empieza a tomar la tensión empieza a sonar y a despegarse, no, esa tensión no es adecuada. El manguito tiene que pegar correctamente, y si no pega correctamente, o hay que cambiarlo o hay que usar uno de su medida. Exactamente. El de los niños para los niños, y el de las personas con sobrepeso o con obesidad también llevan uno suyo adecuado. ¿Algún consejo más, José?
en principio es esto. Yo creo que no se debe dar demasiada información para no crear ruidos en el sistema. Yo creo que si se cumplen estas cosas que son básicas, que son elementales, con eso podemos obtener una tensión arterial fiable en el domicilio. Otros aspectos que sí quiero nombrar antes de que te vayas hoy es que muchas personas llegan asustadas al servicio de urgencia diciendo que tengo una tensión de 15/7. ¿Cuándo debemos preocuparnos de que la tensión realmente pueda ser peligrosa o no? Efectivamente. Lo decíamos antes, hablábamos de urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Realmente la urgencia hipertensiva es la que habría que tratar cuando las cifras tensionales sobrepasan los límites de 210 con 120, perdón. O sea que, para hablar en otra cifra, 21 con 12. Con 12. Con 12. Si está por debajo de 21 con 12, podemos hacer una serie de cosas en el domicilio, en la casa, antes de acercarnos a un centro sanitario. Por ejemplo, relajarnos. Si en algún momento del día nos tomamos la tensión y no está en 14,9, que es lo que deseamos, y se encuentra por debajo de 21,12, pues lo primero que tenemos que hacer es relajarnos. Pues mirar si ha habido algún fallo en estas cosas que hemos dicho sobre la tensión arterial, si nos hemos tomado mal la tensión, si no nos hemos quitado la camisa, si hemos hecho ejercicio recientemente, es decir, buscar las primeras causas de errores. Si estamos nerviosos. Si estamos nerviosos, efectivamente. Porque además, si me tomo una tensión elevada y miro el tensiómetro, lo veo elevado y digo, pues, Dios mío, tengo la tensión alta, ya eso genera más tensión y la siguiente tensión va a estar más elevada aún. Porque es normal, es lo normal, ¿no? Es lo habitual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es relajarnos, porque ya sabemos, estamos hablando de una cifra, estamos hablando de que por encima de 12, de 21,12, no es una urgencia hipertensiva, no hay que correr, hay que relajarse. Por lo tanto, primero, relajarse, se aconseja acostarse, tener unas horas de sueño a lo mejor, y esperar un poco para hacerse una nueva toma de tensión. Pero hay circunstancias en las que no tenemos 21,12, pero sí debemos, digamos, asustarnos, entre comillas, ¿no? Efectivamente. Cuando la tensión arterial produce síntomas graves, y vamos a hablar de los síntomas de alarma en los cuales sí se debe ir inmediatamente a un centro sanitario. Cuestión muy importante, ¿cuáles son esos síntomas de alarma? Primero, dolor torácico, dolor en el centro del pecho, opresivo o no, pero acompañado de una tensión elevada, debemos ir al centro de salud. Falta de aire, la disnea, la falta de aire es otro elemento que tenemos que tener en cuenta y si ocurre tenemos que ir al centro de salud. La cefalea, pero no el dolor de cabeza ese banal que nos tomamos un paracetamol y se nos quita, un dolor de cabeza intenso que no se alivie con la medicación habitual. ¿Vale? Alteración en la conciencia, a nivel de conciencia, empezamos a ver las cosas confusas, bueno, el familiar ve que hablamos con la lengua enredada, se nos traba la lengua, disartria que le llamamos, alteración en la marcha. En esos síntomas incluso nos puede estar dando un aviso de que hay una afectación a nivel cerebral. Efectivamente, eso es lo que le llamamos emergencia hipertensiva y es una emergencia, hay que tratarla, hay que ir a un centro sanitario y hay que tratarla. ¿Alguna otra cuestión que quieras recalcar? Yo creo que eso es lo más importante, tener en cuenta esos elementos que hemos hablado, primero a la hora de tomar la tensión arterial y segundo, no acudir a los centros sanitarios si realmente no es necesario porque eso nos crea una ansiedad sobreañadida. Y generalmente nos hace que se eleve mucho más la tensión arterial. Y que al final nos dificulte el poderla descender, que es lo que realmente queremos. Es lo que queremos. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Más adelante te volveremos a tener este programa porque quiero hacerte más preguntitas sobre muchas otras cuestiones que puedes enseñar tú también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para terminar el programa de hoy, dejarles con nuestra última sección, con la sección de Noticia Breve por Guzmán Rodríguez. ¿Sabes qué? Les espero la próxima semana en este canal con más salud. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. La risa es la mejor medicina. Esta frase tan popular tiene su respuesta en la ciencia, ya que un nuevo estudio de la Universidad de Loma Linda, en California, concluye que el humor puede reducir el daño cerebral causado por la hormona cortisol, más conocida como hormona del estrés, responsable de la pérdida de memoria debido a que los niveles altos de cortisol dañan la conexión entre células cerebrales. Para ello, los investigadores mostraron un vídeo de humor de 20 minutos de duración
a 2 grupos de voluntarios, un grupo de mayores sanos y otro grupo con personas mayores con diabetes. Se estableció también un tercer grupo de control que no visualizó ningún vídeo humorístico. Los 2 grupos que vieron el vídeo mostraron una reducción significativa en sus niveles de cortisol, así como una mejora en las pruebas de memoria a las que fueron sometidos, en comparación con el grupo que no visionó el vídeo. El humor reduce las hormonas nocivas del estrés, que reducen el número de neuronas de la memoria y la presión arterial, aumentan el flujo sanguíneo y mejoran el estado de ánimo. El acto de reír o simplemente de disfrutar del humor aumenta la liberación de endorfinas y dopamina en el cerebro, lo que provee una sensación de placer y recompensa. Estos cambios neuroquímicos positivos y beneficiosos, a su vez, hacen que el sistema inmunitario funcione mejor, afirma Lee Bark, coautor del estudio. Un estudio del Hospital Universitario de Canarias ha constatado que las personas que tienen un consumo prolongado de gofio durante más de 40 años cuentan con una mayor capacidad de ejercicio y un menor riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria. La investigación, que se ha llevado a cabo entre 2007 y 2014, ha sido realizada con los datos recabados en 1000 pacientes de entre 70 y 80 años. El estudio, dirigido por el Dr. Alberto Domínguez, que ha sido publicado en la revista International Journal of Cardiology, reveló que los pacientes mayores que consumieron gofio de forma habitual durante al menos 40 años en el desayuno tienen mejor capacidad funcional, mayor proporción en la superación de pruebas de esfuerzo y menor riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria. El gofio es un cereal que se caracteriza por ser un alimento con un alto valor nutritivo, muy rico en minerales y vitaminas, que a diferencia del proceso de producción de los cereales americanos, durante el procedimiento del tostado del grano pierde poco de los nutrientes que son capaces de proteger la pared interna de nuestras arterias, disminuyendo de esta forma los eventos cardiovasculares. En España hay alrededor de 3.000 personas con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y se estima que otras 30.000 la padecerán a lo largo de su vida. Es una enfermedad neurológica crónica y degenerativa, sin cura, que alcanzó una gran visibilidad gracias a la campaña del cubo de agua helada. Actualmente se desconoce la causa de esta enfermedad, que afecta a las células nerviosas del cerebro y causa debilidad y atrofia progresiva de los músculos voluntarios, encargados de accionar los brazos, la garganta y los músculos respiratorios, entre otros, mientras que el intelecto se mantiene intacto y acaba provocando la muerte entre 2 y 5 años después del diagnóstico. Estudios previos han vinculado las infecciones por hongos con otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la esclerosis múltiple, cuyas causas por ahora también se desconocen. La diversidad en la evolución y la severidad en los síntomas clínicos observados en este tipo de enfermedades parecen estar relacionadas con una predisposición genética y el estado de su sistema inmune junto con factores externos todavía no identificados, como sustancias tóxicas o virus. Pero investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid creen que la causa de la esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente conocida como ELA, podría estar en la infección por hongos. El trabajo, publicado en el International Journal of Biological Sciences, ha encontrado proteínas y ADN de varias especies de hongos en el cerebro y líquido cefalorraquídeo de pacientes con esta enfermedad. Los estudios sobre cortes de tejido de cerebro demuestran la existencia de material fúngico y corpúsculos intracelulares, que han denominado endomicosomas. Estas estructuras fúngicas pueden detectarse mediante inmunofluorescencia, usando anticuerpos que reaccionan específicamente contra proteínas de hongos, según ha explicado Luis Carrasco, autor del estudio.